Bendiciones, amados hermanos y amigos. Es un gozo, un privilegio podernos dirigir a cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos, nos regocijamos delante de la presencia del Señor por sus bondades, por su gracia, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, y estamos orando fervientemente, como dice la palabra del Señor, que oremos también en todo tiempo en el nombre poderoso de Jesús. En este momento quiero compartirles una visión impresionante, especial, extraordinaria que el Señor nos dio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que todos podamos ser nutridos, edificados, y la palabra profética nos da destino. La palabra profética nos revela el plan divino del Señor, nos revela el propósito de Dios. Así que es importante. La palabra del Señor nos enseña también que sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando habla de visión, tiene que ver también con la revelación, tiene que ver con palabra profética en el nombre de Jesús. Así que le voy a compartir lo que Dios me mostró en la visión. En la visión pude ver de pronto una nube que descendió delante de un hombre, y ese hombre estaba a cierta distancia, como unos 4 o 5 metros de distancia, pero ese hombre, mientras miraba la visión, estaba sin camisa. Solo pude ver de la cintura hacia arriba, sin camisa. Pero de pronto, de esa nube blanca, hermosa, bella, nunca antes yo había visto una nube como esa. Y de pronto, de en medio de la nube, pude ver a Jesús de Nazaret, pude ver al Señor Jesucristo clavado en la cruz, literalmente, con la corona de espina. Algo similar como la película que podemos ver cada uno de nosotros, que en algún momento miramos, que es de Hollywood, de la Pasión de Cristo. Pero Jesús estaba latigado, lleno de sangre todo su cuerpo, con muchas heridas, y de pronto yo vi a Jesús de esta manera, y de pronto él inclinó su rostro así lentamente y quedó viendo a ese hombre que estaba delante de él. De pronto pude ver ese hombre cómo se esforzaba, y él extendía la mano hacia Jesús. Y en ese momento, cuando ese hombre se esforzaba con la intención de tocar a Jesús, de acercarse a Jesús, la nube de nuevo se cerró. Segundos después la nube se volvió a abrir, pero lo que yo pude ver, ya Jesús ya no estaba clavado en la cruz del Calvario. Ya Jesús estaba de pie normal con su vestidura, pero igual forma siempre ensangrentado. Y de pronto miré a Jesús como él se tocaba su rostro, su cabeza, con el objetivo de llenar su mano de sangre. Cuando Jesús tenía la mano ensangrentada, él la extendió delante de ese hombre. Y el hombre, de nuevo pude ver en el espíritu y podía discernir en el espíritu que ese hombre luchaba y se esforzaba para llegar hasta donde estaba Jesús. Y Jesús extendió la mano de esta forma, ensangrentada su mano. El hombre alcanzó la mano de Jesús y le hizo así. El hombre se llenó de la sangre de Jesús, y se llenó todo el cuerpo, todo el rostro, la cabeza, los brazos llenos de sangre. Y de pronto vi otra visión. Miré a ese mismo hombre con Jesús de Nazaret, pero como en un mar, como en un lago. Y pude ver cómo ese hombre bautizaba. Jesús bautizaba a ese hombre en el agua. Pero me llamó la atención en la visión de que cuando Jesús bautizó al hombre, Jesús mismo también se sumergió con el hombre. Y los dos salieron juntos del agua. Y entonces me quedé maravillado de esa visión. Nunca me esperé que Dios, en su bondad, en su misericordia, me pudiera mostrar algo para mí tan especial y tan significativo. Así que yo le oré al Señor que me dijera qué era lo que Él nos quería hablar a cada uno de nosotros como iglesia. La palabra del Señor dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El hombre natural o el hombre carnal, dice la palabra del Señor, no entiende las cosas del Espíritu. Así que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos recordará, dice la palabra, todas estas cosas. Así que el Señor me pudo dar el entendimiento del mensaje claro y específico para la iglesia, y les voy a mencionar qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esa visión. Número uno, Dios nos recuerda a su iglesia y al mundo lo siguiente. Número uno, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que nos conecta con el Padre.
Número 2, recibimos redención por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos lavados, somos limpiados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, lo que Dios nos está hablando a través de esas visiones del Espíritu es lo siguiente: todo aquel que viene a Jesús no le echa fuera. La misma Escritura dice que todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Número 5, participamos de todos los beneficios del nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Número 6, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que los que estamos en el Señor, para los que están en Cristo, no hay condenación, dice la palabra. Número 7, participamos del ministerio de reconciliación, porque Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Número 8, venimos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Hay una herencia para todos aquellos que venimos al reino de Cristo Jesús. Hay una herencia para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y número 9, lo que Dios nos enseña a través de esa visión es lo siguiente. Número 9, solo Cristo Jesús extiende salvación, misericordia, perdón de pecados y vida eterna. Solamente en Jesús podemos alcanzar cada uno de esos beneficios. Y número 10, por medio de Cristo Jesús tenemos cercanía e intimidad con Dios. Él es quien nos acerca al Padre y de esa manera podemos tener comunión e intimidad con Dios. Número 11, hay poder en la sangre de Jesucristo. Muchas personas de repente subestimamos el poder que hay en la sangre de Jesús, y dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es importante que todos aquellos que hemos nacido de nuevo nos apropiemos de las armas del reino para enfrentar a las tinieblas en el nombre de Jesús y para ir de gloria en gloria y de poder en poder. Número 12, a través de las llagas de Cristo Jesús recibimos sanidad divina a través del sacrificio de Jesús, a través de sus llagas, dice la palabra, hemos sido nosotros curados. Y número 13, cuando nacemos de nuevo a través del agua y del Espíritu, somos una nueva creación. Nuestro pasado ya no existe. Dice la palabra del Señor, he aquí yo hago cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Quiero leérselo nuevamente, el número 13. Cuando nacemos de nuevo a través del agua y del Espíritu, somos una nueva creación. Nuestro pasado ya no existe en el nombre de Jesús. Quien trae el pasado al presente es las tinieblas, es el enemigo. La palabra del Señor dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas, porque he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Número 14, a través del nuevo pacto por medio de Cristo Jesús venimos a ser parte de la familia de Dios. Eso es algo poderoso, es una gran bendición que tenemos todos cuando venimos al Señor, que dice que somos de la familia de Dios. Qué gran honor el que podemos tener y gozar cada uno de nosotros. Y el último, número 15, la palabra de la cruz es el poder de Dios para los que permanecen en Él. La voy a decir de nuevo, lo voy a mencionar. La palabra de la cruz es poder de Dios para los que permanecen en Él. Dice la Biblia que fuera del Señor nada podemos hacer, pero dice la Escritura, en Dios haremos proezas en el nombre de Jesús. Quiero mencionar algunos principios de la palabra del Señor, que es lo que sostienen estas visiones que Dios nos ha dado. Recordemos que cada revelación, cada visión siempre va a ir acompañada de la palabra del Señor. Los logos del Espíritu Santo siempre van a ir acompañados de los remas del Espíritu de Dios, y viceversa. Los remas del Espíritu Santo siempre van a ir respaldados, sustentados a través de las sagradas escrituras. La palabra profética más segura, más certera, dice la Biblia, es la palabra de Dios, la Biblia, en el nombre de Jesús. Así que quiero compartirle el fundamento de estas visiones. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y Efesios 2:19 dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es en Efesios 2:19. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios está en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, dice, la palabra de la reconciliación. Jesús, Dios, no ha venido a condenar al mundo, Dios no ha venido a traer juicio al mundo, ha venido a reconciliar al mundo con en su reino. En Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia del Señor. En el libro de San Juan 3:16, muy conocido por todos nosotros, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Juan 3:5 dice así, de San Juan 3:5: Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y el último, Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Qué impresionante, qué tremendo lo que Dios nos está hablando a la iglesia, al pueblo, a las naciones, en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca la humanidad, ¿qué es lo que necesita? Necesita a Jesucristo, necesita la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Dios tiene planes de bien. Me encanta lo que dice Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, amados hermanos y amigos, les amamos, les bendecimos, le damos alabanza, honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos clamando, continuamos intercediendo como centinelas del Espíritu, parados en la brecha en el nombre de Jesús, para que los planes del Dios viviente se establezcan en el nombre de Jesús, se cumplan sobre los hogares, sobre las familias, sobre cada ciudad, sobre cada nación y sobre la iglesia también, en el nombre de Jesús. Estamos viviendo los últimos tiempos, sí, pero dice la Biblia que esto no es el fin, que son principios de dolor, y en estos últimos tiempos Dios está preparando su gloria postrera en el nombre de Jesús de Nazaret, para desatar su poder, su reino, en el nombre de Jesús sobre las naciones. Amados hermanos y amigos, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invitamos que lo haga y comparta esta palabra con sus amigos, en el nombre de Jesús. Gracias por compartir esta palabra con las personas que están cerca de usted, con las personas que le aman, y seguimos orando, seguimos clamando al Señor. Estamos siempre parados en la brecha, así que seguimos más adelante compartiendo otra palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.